De 8 a 12 en Radio Perfil. Radio Perfil. El miércoles 13 de febrero y titulamos nuestra columna de hoy día 432, Ficha limpia, ¿por qué festeja la CLAU? En pregunta. El gobierno libertario, que le había dado la espalda al proyecto el año pasado, esta vez cambió de táctica y se hizo parte de la agenda anticorrupción del PRO, con un proyecto de ficha limpia enviado por el propio presidente Javier Milei. La media sanción del Congreso Nacional, en diputados, estuvo marcado por la escenificación de tensos cruces entre diputados libertarios y kirchneristas. Pero en off, el oficialismo reconoce que el proyecto no pasará la instancia de senadores y admiten que prefiere que Cristina Kirchner se presente como candidata para poder polarizar con ella, quienes aseguran derrotar a quienes creen que van a poder derrotar y lo aseguran en las urnas. Este pacto tácito entre Milei y Cristina, del que venimos hablando en estas columnas y que tiene capítulos como la designación del juez Lijo en la Corte Suprema de Justicia y se evidencia en la elección del presidente y la líder del PJ a la hora de discutir y repartirse el escenario político, no solamente se mantuvo durante la discusión de ficha limpia, sino que en cierto sentido la siguió profundizando. Por esa razón abrimos esta columna de hoy con Ahí vamos, de J Balvin, una canción que habla de dos amantes que por más que discuten, se pelean, siguen juntos. Pero vamos a mostrar algunos fragmentos de la discusión, luego veremos algunos antecedentes de este proyecto de ley, finalmente analizaremos cómo impacta la media sanción en la coyuntura política, para finalmente contestar la pregunta del título, ¿por qué la sanción de ayer le haría festejar a Ernesto Laclau si estuviera vivo? Vamos primero al momento de la aprobación de la ficha limpia. Ayer ficha limpia se aprobó con 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones. Escuchémoslo en las propias palabras del presidente de la Cámara de Diputados. Se cierra la votación. 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, artículo 8, de forma se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Se va a acabar esa costumbre de robar, cantaban algunos diputados. Ojalá fuese así. En otro de los casos de aprobaciones de este tipo de leyes en el mundo, lamentablemente la corrupción siguió. El peronismo logró bastante cohesión en la defensa de Cristina Kirchner, que también además lo acompañó a la izquierda. Lamentablemente el hecho de que este debate de la expresidenta como significante primordial hizo que se pueda discutir con menos profundidad esta ley, que podría tener elementos interesantes para debatir la calidad institucional de nuestro país. Este elemento, en el cual la discusión gira alrededor de Cristina, generó momentos tensos en los que realmente no parecía un debate entre diputados en el Congreso. Vamos a escuchar este fragmento del medio del debate donde el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, desafía a pelear al presidente de la Cámara de Diputados con un gesto que tiene alguna intencionalidad política. En donde vos quieras, en Segurola y Habana. Como decíamos ayer, un proyecto de ley largamente esperado por la sociedad argentina, largamente esperado. Segurola y La Habana, dijo Martínez, remitiendo a Maradona, el ídolo popular. Maradona había citado a pelear al jugador Julio César Torresani a su casa, que en ese momento se encontraba justamente en Segurola y La Habana. Desde ese momento la frase Segurola y La Habana es una referencia a la violencia física, un intento de muestra de guapesa, por decirlo de algún modo. Cuesta creer que realmente el titular de la bancada peronista haya perdido totalmente los estribos y no sea un intento de polarización, una frase para que se viralice en las redes, aludir a Maradona, como si se quisiera decir, nosotros somos los populares y los que estamos con los humildes y ustedes representan a los poderes concentrados y a las clases altas. Quien puso el dedo en la llaga sobre el cambio de táctica del oficialismo sobre fecha limpia fue el diputado Agos Carreño. Vamos a escuchar al diputado cordobés diciendo, esta aparece la firma del presidente y del proyecto de ficha limpia y de repente le interesa. Escuchémoslo. Bueno, hemos visto que no es prioridad para este gobierno el tema ficha limpia. Lo demostró 2 sesiones el año pasado que eligió no dar quórum o especular con algunos sí, algunos no. Hoy, receso mediante,
5 funcionarios de alta jerarquía echados y hasta una pelea con Cavallo después. Aparece la firma del presidente en el proyecto y de repente interesa el tema. Bueno, un milagro de las fuerzas del cielo que interese ficha limpia, celebro que podamos discutirlo, pero es llamativo y llamamos la atención en este tema. Silvia Lospenato del PRO viene impulsando hace 10 años este proyecto. Según la diputada, le hubiese gustado que este proyecto fuera aprobado en el año 2016, antes de que Cristina Kirchner sea condenada. Lospenato además cuestionó al kirchnerismo por tener una doble vara, deshacerse de Cuéllar por un lado sin juzgarlo. Vamos a escuchar su argumentación durante el debate ayer. Silvia Lospenato diciendo: vienen a defender el derecho de una condenada a ocupar la banca, pero a una persona sin procesamiento la expulsan en una semana. Podrán seguir repitiendo sus mentiras durante horas, pero los argentinos ya no les creen más. Ya no les creen más esa doble vara, donde vienen a defender el derecho de una condenada a ocupar una banca, pero a una persona con un procesamiento lo expulsaron del Senado ni sin procesamiento, en una semana. Listo, se hacen bullying a ustedes mismos, pero a la gente no la convencen. Por su parte, el PRO parece jugarse su perfil e intenta capitalizar la media sanción. ¿Será suficiente esto para cortar la sangría de sus dirigentes hacia la libertad avanza o, por el contrario, la táctica del gobierno la profundiza? Ficha limpia tiene antecedentes en otros países, quizás el caso que más nos resuene fuera el de Brasil, país vecino. Allí el proyecto de ficha limpia tuvo un recorrido bastante distinto al nuestro. Lo impulsó la justicia, otro poder. Fue ideado por el juez Marlon Reis y recibió alrededor de 1.300.000 firmas antes de ser presentado en el Congreso Nacional. Lula, que aprobó la ley en el año 2010, luego fue perjudicado por ella, y en el 2018 porque tenía condenas en 2 instancias. Luego, en 2022, la misma justicia, o sea, en este caso el Tribunal Supremo, que es como nuestra Corte Suprema, que lo había condenado previamente, lo absolvió y recuperó los derechos políticos. Ahora, quien quiere modificar la ley de ficha limpia a través de sus diputados es, ¿quién? Bolsonaro, para poder presentarse en 2026, dado que en este momento está impedido, casualmente, por la ficha limpia. O sea, la ficha limpia en Brasil impidió presentarse a 2 expresidentes, uno de ellos nuevamente en ejercicio. Bolsonaro carga con la condena luego de haber organizado una reunión con embajadores en la que puso en duda la transparencia del sistema de votación electrónico e instaló la hipótesis del fraude electoral. Vamos a un fragmento en que explica en qué consiste la ficha limpia brasileña. Le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, que por favor nos traduzca en vivo el informe. Escuchémoslo. La ley ficha limpia fue aprobada por el Congreso Nacional en 2010 y aplicada por primera vez en las elecciones de 2012. Fue creada por iniciativa de los propios brasileños. Más de 1.600.000 personas apoyaron el proyecto de ley. La ley define condiciones que imposibilitan presentarse a cargos electivos durante 8 años, tener una orden judicial revocada o cuentas rechazadas por improbidad administrativa, hacer donaciones electorales consideradas ilegales, haber sido condenado en un procedimiento penal por un órgano colegiado o tribunales de ética. También son inelegibles quienes renuncien a su mandato para evitar un posible proceso de revocación. La ley marcó al país al cambiar las pautas del escenario político brasileño y también ha despertado la conciencia ciudadana sobre el poder de la movilización popular y la responsabilidad sobre los candidatos y de lo que hacen estos en nombre de los electores. Bueno, como se ve en el caso de Brasil, es todavía mucho más restrictiva que en el caso de la Argentina. A veces ni siquiera hace falta que haya una condena confirmada por un tribunal colegiado, que sería en segunda instancia. Y lo que podríamos decir es que en todo el mundo hay una discusión respecto de la posibilidad que tiene el Poder Judicial de intervenir sobre el Poder Ejecutivo. En el caso de Brasil, no cabe ninguna duda de que el Poder Judicial tiene una importancia todavía superior a la Argentina, muy superior a la Argentina. Podríamos decir incluso, que ya mencionamos en estas columnas, que en Brasil, que son 11 los miembros del Supremo Tribunal, que sería como nuestra Corte Suprema, son más famosos que los jugadores de la selección brasileña, para dar una dimensión de la capacidad que tiene, en el caso de Brasil, la justicia de ser un árbitro entre las diferencias del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En reiteradas ocasiones hemos hablado en esta columna de la definición de populismo de Ernesto Laclau, el politicólogo argentino que fue decano
de una carrera de ciencias políticas en una universidad inglesa, y la definición de populismo que el propio Lacan construía. Así que vamos a analizar ahora si este concepto viene a cuento de lo que estamos diciendo. Recordemos brevemente este concepto. Podemos sintetizar que el populismo es aquella corriente política que divide a la sociedad en un nosotros y un ellos. Para el nosotros hay una identificación con el pueblo, los argentinos de bien, por ejemplo, sería ahora, los excluidos, y ellos pueden ser la casta, la corpo, los poderes fácticos, permanentes, para utilizar categorías de los libertarios y la narrativa kirchnerista, que como verán, sigue el mismo método. En realidad, según Laclau, las demandas de la sociedad son variadas y la habilidad del político populista es intentar englobarlas en una causa común contra un antagonista inventado a quien se le asigna la responsabilidad de que tienen todos los problemas que generan las cadencias que padece la sociedad. Mientras esta narrativa sea creída por una mayoría social, el dirigente populista podrá intentar resolver los problemas de un país y siempre que no lo logre, recurrirá a su antagonista para dirigir las culpas emanadas de la frustración social y nunca de su propia impericia. En el fondo, el populista no quiere terminar con su antagonista. Sabe que es tan necesario como sus seguidores más fieles. Sin un antagonista, no habría a quien responsabilizar de los males sociales y a quien culpar de obstaculizar al gobierno cada vez que una gestión es ineficiente o no logra afrontar tal o cual problema y terminar resolviéndolo. El kirchnerismo y los libertarios son dos populismos complementarios. Se encontraron y cada uno de ellos explica gran parte de la realidad a partir de la existencia del otro. En Ficha Limpia, los diputados libertarios bromeaban con que se sentían todos bien, porque en la sesión en la que dejaron caer el anterior proyecto por un pacto ya más que explícito con el kirchnerismo, argumentaban que no había diputados oficialistas que no habían asistido al recinto porque se sentían descompuestos, con mucha ironía desde ya. Con esta jugada, el gobierno cuenta con el electorado del PRO, que reclama una agenda anticorrupción, sigue avanzando contra su ofensiva hacia los dirigentes amarillos que quieren absorber y siguen polarizando al mismo tiempo con Cristina Kirchner mientras la esmerila con acusaciones de corrupción. Una jugada maestra en la que se obtienen varios resultados con un solo y mismo movimiento. Del lado del kirchnerismo, el argumento es que Cristina Kirchner sería la única perjudicada por esta ley, que tiene una contundencia que permite construir una idea de intento de proscripción. Dos relatos opuestos que no tienen que ver con la agenda real de la sociedad. Mientras se discutía Ficha Limpia, siguieron cerrando empresas, se profundiza los incendios en la Patagonia, hay vecinos que pierden sus casas, cada vez hay más personas viviendo en la calle y los mercados no dieron ayer las mejores noticias. Al gobierno se lo ve más cómodo discutiendo Ficha Limpia con el kirchnerismo que si el cambio está atrasado, si la tasa de devaluación del dólar no es la correcta, si tenemos un peso sobrevaluado, y no discutiendo con Cavallo o con Kicillof, dos economistas que sería muy extraño encontrar otro momento en el que estuvieran de acuerdo en algo. Tanto el gobernador bonaerense como el exministro tienen concepciones antagónicas de la economía y la sociedad, pero los dos reconocen que el tipo de cambio es un problema para el país. Y lo explicaron didácticamente en una batalla perdida para Milei. Mientras tanto, ayer quien festejan son los lectores y seguidores de Laclau, quienes pueden ver cómo a pesar de los años, el paso de los gobiernos, su teoría sigue vigente sobre el populismo, tan vigente como cuando fue escrita. Mientras tanto, terminamos la columna de hoy con la misma canción con la que empezamos, Ahí vamos, de J Balvin,